Jóvenes y señoritas, gracias por compartir este espacio con nosotros. En esta oportunidad hemos invitado a uno de los periodistas con mayor trayectoria en el periodismo en la ciudad capital, en Sucre, Iván Ramos. Iván, que es especialista en el tema de prensa radial, televisiva y también en el tema de periodismo escrito. El programa que él lleva adelante en la actualidad es 1, 2, 3 Periodismo que Cuenta. Iván, gracias por acompañarnos en esta noche para hablar, entre otras cosas, de lo que nos apasiona tanto a ti como a mí, y por supuesto a los miembros de esta sala, todos estudiantes de la Unifrance. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. No, por favor, Beatriz, no sabes el gusto que me da volverte a ver, volverte a escuchar, y ahora en esta faceta de capacitación y por supuesto que los jóvenes que ahora te están acompañando van a resultar con una mejor capacitación de la que hemos tenido con tanta posibilidad tecnológica, y me imagino que así sea. Buenas noches. Iván, hemos escuchado en la jornada pasada uno de los reportajes que más nos ha llamado la atención por el uso de la técnica narrativa, que es muy común, especialmente cuando vas a relatar una historia. Nos ha llamado la atención también la temática y el tono investigativo que tiene justamente esa historia que se la ha conocido en meses pasados o en años pasados, y que no ha llegado a un fin que tal vez, como muchos nos gustaría que llegue. Hablamos de la joven que filmó su muerte y a su feminicida, la historia de la secretaria asistente del expresidente Evo Morales. Si podrías hacernos un relato de cómo llegas o cómo llega Iván Ramos a concretar esta historia. Tomo contacto con el señor Germán desde Tarija. Él había revisado que eh, yo hacía reportajes de radio y a él le interesaba que se toque el tema con profundidad. Yo había tomado, seguramente he leído la entrevista, he tomado algunos, digamos, reportes de la gente que, digamos, de los tiempos, de La Razón, de Fides, de Herbol, etcétera. He debido leer la información y, bueno, eso quedó un poco en el olvido como tantas otras informaciones. Entonces, cuando me contacta Germán desde Tarija y me dice, me gustaría que usted toque el tema con profundidad y bueno, así buscando nuevamente información, me encuentro con detalles y en la primera narrativa yo me encuentro con que es cosas muy sorprendentes, que valía la pena. Cuando uno se encuentra con este tipo de temática, dice, esta historia vale la pena contarla y la tengo que contar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es reponer el tema y reponer antes de mayo. Es por eso que se apresuró y se precipitó un poco este reportaje. Eh, Algunos creyeron que era porque yo quería afectar los intereses del MAS, porque de manera obligatoria tenía que nombrar yo Evo Morales, ¿no? Pero nada de eso, tiene un objetivo. El reportaje debía terminarse antes de mayo porque el 5 de mayo se fija una audiencia, se dice definitiva para que pueda llegarse a sentencia. Y les cuento que cuando yo me pongo a pensar en el detalle este de la filmación que procuró Zulma, entonces yo me quedo temblando y me quedo confuso porque al final los periodistas somos periodistas, pero no somos de piedra, porque tenemos una hija, tenemos una hermana, una mamá, que ¿cómo puede suceder una cosa tan horrenda y no llegar a buen puerto, no llegar a una sentencia? Es así como he llegado a conocer este detalle, Beatriz, amigos. Muy interesante. Voy a ceder la palabra a André Endara, que va justamente en su consulta en este hilo
que tú acabas de lanzar para que podamos llevarlo como un hilo conductor de esta charla. André Endara, estudiante de periodismo de la Unifrance. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, licenciada. Un placer, señor Iván. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Para este mismo reportaje que usted realizó, mi pregunta es del por qué decidió tocar un tema tan sensible al público, sabiendo que podría ocasionarle problemas posteriores, críticas o algún otro tras su publicación. Uno no es de piedra, pues tiene su familia, tiene sus hijas, tiene su esposa, y tocar este tipo de temática es complejo, porque además no es una declaración, la pones la declaración y ya. O sea, para entrar a la profundidad tienes que llegar al documento, el libro de la denuncia y de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. La Fiscalía lleva adelante un cuaderno de investigación donde levanta, digamos, pruebas, requisa, ingresa a los domicilios. Claro que sí, es complejo, por supuesto, es complejo desde el punto de vista que uno tiene temores, tiene miedos, pero sobre todo tiene una responsabilidad. Y esta responsabilidad te lleva a decir, ¿qué pasa con este caso? ¿Por qué tiene tantos cabos sueltos? Tiene además, mira, tantos feminicidios, 34 al momento en este año, hay más de 1.800 que no tienen sentencia, y resulta que hay una prueba. La mujer, Zulma, estaba filmando en el momento cuando le dan un golpe y le provocan la muerte. O sea, deja, como digo en el reportaje, tal vez lo han escuchado, antes, durante y después de su muerte ha dejado un testigo clave. Y ese testigo clave se lo lleva en el bolsillo. Y seguramente tú estás utilizando ese testigo clave que se llama celular, y ella ha dejado ese testigo. O sea, me parece que fue un momento clave. Voy a ir con Pablo Gallardo para la siguiente consulta, también estudiante de la Unifrance. Adelante, Pablo. En primera instancia, muy buenas noches. Quiero ser concreto. ¿Cuáles eran sus fuentes y cómo es que sabía la descripción física tan exacta de los protagonistas en el reportaje? Tocas un tema, a mí me parece clave. Primero que en la narrativa, y especialmente en radio, uno tiene que mostrar fotografías, tiene que mostrar escenas y tiene que mostrar sentimientos. La televisión muestra más sentimientos, por ejemplo, el miedo, cómo se expresa el miedo, lo tienes que narrar. No tienes que ser tan descriptivo, ¿no es cierto?, en la televisión, pero en la radio sí. Y especialmente en este podcast tienes que ser bastante, digamos, descriptivo. Ahí está el tema narrativo. ¿Cómo se sabe? Bueno, hay un video, por lo tanto el video está mostrando, por ejemplo, las gotas de sudor. El cuaderno de investigación requisa, dice, se ha requisado ropa interior, el calzón, se ha requisado el pantalón corto, se requisa el celular, marca tal, entonces tiene que ser exquisito en cuanto a los detalles. Si accedes al cuaderno de la investigación, que es público, el abogado, etcétera, a mí me facilitó Germán, entonces ahí tienes muchos detalles, pero al mismo tiempo, si vas a el Google, vas a ver cómo es Villa Tunari, si no conoces, seguramente vegetación, el río, etcétera. Entonces tienes detalles, cómo era la discoteca, la música, los tragos, etcétera. Bueno, tampoco es, digamos, te va a dar todo eso el cuaderno de investigación. Y la principal fuente es el relato de su padre, Germán. Bueno, voy a ir con Mara Cantuta, que también es estudiante de periodismo de la Unifrance. Adelante, Mara, te escuchamos. Primeramente, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta va referida a esta. En un principio, ya al hacer este reportaje de Zulma Vargas, ¿cómo se dio cuenta si valía o no contar esta historia y qué características debe tener una historia o un hecho en sí para convertirla en un reportaje? Bueno, como te decía,
te encuentras con varias noticias, ¿no? La venta de pan, el resultado de las elecciones. Un profesor me decía, en cada metro cuadrado de la ciudad hay una historia esperando a un periodista. Por ejemplo, si dices, las elecciones se llevaron con tranquilidad, bueno, suena a casi nada. Pero cuando dices, por ejemplo, de un hecho, es que los periodistas tienen que estar con los ojos bien abiertos. Mira, las elecciones se llevaron con tranquilidad. Es el caso de René, que en una silla de ruedas llegó hasta el centro de votación. Votó en 1 minuto con 17 segundos. Bueno, entonces le buscas, lo que yo digo, le buscas un poco de dónde tajar el lápiz. Puedes tajar de una punta o puedes tajar de otra punta y le sacas la punta y buscando, digamos, el hilo, la punta a esa historia. En el caso de Zulma, entonces me relata de una manera desordenada. Vos tienes que ordenar, tienes papeles, tienes documentos, tienes testimonios, tienes descripción, tienes un montón de cosas. Entonces se te hace un reportaje de unos 50 minutos. A eso tienes que ir comprimiendo qué sacas, qué botas, cómo resumes y todo. Lees a una niña de 20 años, a una jovencita de 20 años, le lees y dices, a mí no me gusta, me gusta esa parte. Entonces. Pero quiero aprovechar el momento de cómo es el arco descriptivo para un podcast. El arco descriptivo para el podcast viene como eso, es como un arco, ¿no? Es como un arco, es como una novelita. Te cuento, mira, dejas primero, te provoca, que es el gancho, y luego vas a la descripción de cómo era Zulma cuando era niña. Bueno, Zulma siempre estaba en primera fila, le gustaba bailar caporales, etc. Pero no me digas todo, no lances todo, guárdate un poco, aguantame un poco, aguantame un poco. Quiere decir eso que en el minuto 7 largaba un detalle. En el minuto 10 tienes que largar otro detalle muy interesante, como yo largo, por ejemplo, el tema del video. El tema del video es central. El tema del video es central porque es el elemento clave que puede liberar o puede encarcelar a una persona. Entonces, cuando tú encares y enfrentes un reportaje, encara frontalmente, pero luego guárdate algo, guárdate un poco, guárdate un poco, guárdate un poco, para que lo puedas, digamos, desenvolver un poquito más adelante. Gracias, Iván. Voy a ir con la señorita Andrea Lazarte, también estudiante de periodismo de la Unifrance. Andrea, contigo, por favor. Buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿por qué utilizó la técnica narrativa para realizar el reportaje? Es que una noticia ¿cuánto te puede aguantar una noticia para radio? Es 2 minutos, digamos, exagerando 2 minutos pero tienes que, en el tema narrativo, es como una novelita, como le decía a tu anterior compañera, que tienes que ordenar los elementos de una manera interesante y que te diga, ¿no es cierto?, ¿qué viene luego? ¿Qué viene después? Es como la novela La Rosa de Guadalupe o cualquier otra novela. Siempre, ¿no? O sea, ¿se va a casar o no se va a casar el protagonista? Después de cuando le encuentra infiel con la otra pareja, entonces, ¿qué va a pasar? Y te lo deja en puntos suspensivos. El podcast casi siempre viene en capítulos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer capítulos, tú haces un capítulo, tu compañera hace otro capítulo y tu compañero hace otro capítulo. Por ejemplo, yo podría contar la historia de Zulma, vos podrías contar la historia de María, el otro podría, porque hay tantas historias que podríamos agarrar un hilo de todas ellas. Por ejemplo, las 3 mujeres que murieron en manos de militares, digamos, ¿no es cierto? Buscamos un hilo para contar capítulos. Las 5 mujeres que murieron
porque en manos, digamos, de migrantes. No, no sé, hay que buscarle un hilo. Casi siempre viene por capítulos. Entonces, cuando yo conté, por ejemplo, la historia de una mujer que lleva cemento de Sucre a Santa Cruz en un camión de 500 toneladas, yo utilicé el tema de la narrativa y me parece más interesante, me parece más bonito y me parece que la gente aguanta más en cuanto a expectativa, porque una noticia, como te digo, un minuto y no podría contar todo esto. Vi que en el reportaje La joven que grabó su muerte y a su feminicida se introdujo efectos de sonido para una mayor inversión. Así que mi pregunta es, ¿cómo sé cuál es el momento exacto para poner tales efectos y que mi reportaje salga a la perfección? Bueno, a ver, en temas de efectos y cortinas, quiero tratar el tema, te lo voy a explicar. Bueno, siempre es primero, ratito antes, segundos, a veces ni un segundo antes, primero es el efecto y luego es la voz. Eso es en cuestión de técnica. Primero siempre el efecto. Entonces, si dejas correr un poquito el río, ¿no? Y dices, por ejemplo, encontraron a Zulma muerta. Entonces, ya la gente está escuchando el agua un poco. No, no exagerar con los efectos. No, 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 para nada. Y todas las cortinas deben estar hechas a través de uso libre. Y los efectos también de uso libre. Tienes apenas 20 segundos para utilizar alguna que otra cancioncita o arpegio que no tenga, digamos, hay muchos, por ejemplo, en los podcasts que hacen en Radio Ambulante, ellos hacen su propia música, ¿no? ¿Escuchaste? Te pregunto, ¿escuchaste Radio Ambulante? ¿No? Te lo sugiero. Sí. No, bueno, te lo sugiero. Radio Ambulante hace podcasts contando las historias de América, América Latina. Ellos componen sus propias canciones, pero yo soy muy limitado, ¿no? Tendría que asociarme con ustedes para que el uno haga la música, pero tiene que tener derechos de autor la música, sino de uso libre. Si no haces eso y lo conviertes en un video para poner a Facebook o a Instagram, te van a cortar, te lo van a matar y no vas a poder difundir. Pero si esta música, estos efectos son de uso libre, entonces no te va a cortar el Facebook, vas a poder tranquilamente difundir. Sí, no sé, tal vez eso te sirve, le sirve. Buenas noches, Iván. Soy Juan Luis Saavedra. Mi pregunta es la siguiente. En el reportaje, la joven que grabó su muerte y a su feminicida, utiliza términos como antes, durante y después que dejan en expectativa o en emotividad al oyente. ¿Cómo utilizo este tipo de términos sin saturar o causar ruido en el enfoque periodístico de un reportaje narrativo? Ya, bueno, Juan Luis, un gusto, un saludo verte y escucharte. Como explicaba, es, digamos, el elemento sorpresa. O sea, si yo diría que hay un video, no hay sentencia y que este militar era el guardaespaldas de Evo Morales, ya está, se terminó y eso se terminó en 30 segundos. O sea, tengo que contar detalles de qué pasó. Ella trabajaba en La Paz, ella de Tarija. Bueno, ¿qué pasó entre Tarija y La Paz? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó ella al Chapare? ¿Cuál era el sentido de que ella estaba en el Chapare? Entonces, hay cierto momento de crónica, pero eso rompe, porque es un poco ¿cómo se dice? Es una historia en espiral, porque en la historia en espiral vos puedes ir, volver, otra vez volver al detalle, pero sin ser reiterativo, porque cuando vuelves es para ofrecer un nuevo detalle. Tienes que ofrecer un nuevo detalle. Y creo que no interrumpes esta historia al
al decir antes o después, porque es eso, es una historia en espiral, una historia en espiral. Puedes volver y puedes ir y puedes retroceder, pero siempre ofreciendo un nuevo detallito, un nuevo detalle. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, en el reportaje de la joven que grabó su muerte y a su feminicida, usted revela al asesino y justo hace un momento usted nos hablaba de que en pleno reportaje habló del expresidente y de su partido. Entonces, mi pregunta es, ¿esto le causó problemas en la elaboración de la investigación o si le trajo alguna consecuencia al publicar el reportaje? Bueno, digamos que sí hay siempre consecuencias, ¿no? Pero lo que ya sabes, digamos, ¿no? O sea, eres un vendido, eres de la derecha, pero ya está, eso es un tema hasta por libertad de expresión, alguna gente dice, hace, pero eh, algo de eso hubo en las redes sociales, por lo menos cuando publicamos, pero tranquilamente eso cortas, eso botas, tampoco la gente con un incógnito tiene derecho, digamos, a decirte cosas, pero más allá no, porque o sea, ¿sabes qué pasa? Que hay demasiada evidencia cuando sustentas lo que tú dices con un documento, con una declaración y la compruebas, entonces no hay motivo de que te digan a vos que te has inventado cosas, que te has inventado. Hay una técnica que tal vez ustedes puedan tal vez especializarse. Hay un especialista en el que hace el libreto, en el que graba, en el que hace la música, pero hay un elemento mucho más importante, el que verifica los datos, un verificador de datos. Hay ya en Ambulante o en otras, he visto producciones que tienen un verificador de datos. Por ejemplo, en Infobae, es una agencia de noticias de Argentina, hay un verificador de datos. Incluso hay una empresa especializada de verificación de datos. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, Zulma tenía 29 años, ¿eso es verificable? Sí. Cuando dices, por ejemplo, Víctor Alberto, ¿cómo se llamaba el señor? Sí, Víctor Alberto. Entonces, sí. Era militar. Ah, muy bien, era militar. Hay una comprobación de datos. Estaba en el Chapare, por ahí me equivoco, digo en Santa Cruz. Por eso este trabajo tuvo una persona que trabajó en verificación de datos. Alguna cosita se nos escapó, pero sin mayor detalle. Por ejemplo, si yo digo, el gobierno de Raúl Castro, para poner un ejemplo, a mí me parece malo, es deficiente. Eso no hay modo de verificar, no se puede verificar. Pero cuando yo digo, la zona del Chapare está distante a 200 kilómetros de Cochabamba, eso es verificable, entonces hay que verificar y eso se encarga una persona o un equipo para hacer este tipo de trabajos un poquito más complejos, no tanto pero sí, algunos complejos. Sí, si ustedes hacen un equipo para hacer un reportaje, podría uno especializarse en la música, el otro hace la narrativa, el otro se encarga de conseguir los efectos, la música. Yo tengo un amigo que toca guitarra, bueno, haremos unos arpegios de guitarra, y el otro verifica los datos. Perfecto. Bueno, voy a ir con la señorita Diana Ramírez, pero que en esta ocasión me manda un audio grabado toda vez que hemos tenido problemas en el contacto con ella. La escucharemos. Buenas noches, don Iván Ramos. Disculpe por la calidad de internet que tengo, pero mi pregunta va referida a qué se puede hacer cuando los implicados o los responsables descubiertos comienzan a atacar al periodista cuando se hace este tipo de investigaciones. Bueno, no te preocupes, que no pasa absolutamente nada. Son problemas tranquilos de internet. Bueno, primero que los ataques, digamos, no sé, pues es el pan de cada día del periodista. Con Beatriz decíamos en nuestra redacción de noticias, y antes y después, que si una sala de redacción, no un periodista, una sala de redacción, porque es un equipo, ¿no? Una sala de redacción no tiene amenazas, entonces está haciendo mal su trabajo. O sea, relaciones públicas, ¿no? O sea,
se hizo la obra, perfecto, aplausos. Que no sé, se entregó este camino, que el presidente llegó, qué bien, bueno, si llegó, ya está. Llegó. Muy bien, si no llegó, también, bien. Digamos, ¿no? Le silbaron ya, pero si uno se compromete con el tema del periodismo, el periodismo, para empezar, intenta poner en evidencia y a la luz pública lo que otras personas quieren ocultar. Ustedes se imaginan, a ver, que un militar que después de que fue liberado, porque estaba aprendido momentáneamente, es trasladado a la zona del Chapare para que no gaste mucho, ¿no creen ustedes que hay un encubrimiento? O sea, ¿quién está encubriendo? Es el propio ejército, el general Calimán, ya. Pero el ejército responde a alguien, responde al Estado. El Estado boliviano está protegiendo a un feminicida. ¿Se imaginan eso? O sea, eso es muy grande, eso es muy grueso. Entonces el periodista tiene la obligación de poner en evidencia ante la luz pública lo que está sucediendo. A ver, las sentencias por feminicidio no están llegando ni al 10%. ¿No les parece muy cruel? O sea, no es solamente cruel que maten a las mujeres, sino lo cruel es que hay 11,000 hasta ahora denuncias en este año de violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres en general. De esos casos, ni el 10% están llegando a sentencia. Entonces, esto ya es cruel. Que la mujer se encuentra con un sistema policial, un sistema fiscal, judicial de los jueces, que no atienden este tipo de casos, me parece un hecho que ya es digno de denunciar, y con este tipo de casos ya se pueden evidenciar muchos más. Voy a ir con Micaela Gisbert. Adelante, Micaela, contigo, por favor. Primeramente, muy buenas noches, señor Luis. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo le costó realizar el reportaje de Zulma Vargas? ¿Y cuánto tiempo usted cree que le puede tomar a uno para hacer un reportaje completo? Bueno, realmente tocaste ahí donde duele, ¿ah? ¿Cómo te llamas? Micaela Gisbert. Micaela, bueno, tocaste un tema muy, muy sensible, por eso no se hace esto todos los días, ¿no? En Ambulante dijeron que lo más rápido que han hecho un trabajo de estos son 6 meses, ¿no? Lo más, digamos, corto. Y bueno, yo no soy tan capo como ellos, ¿no? Yo he utilizado para hacer este trabajo 1 mes, pero pucha, ha sido muy, o sea, hay que revisar muchos documentos, etcétera, ¿no? Yo creo que se puede hacer en 1 mes, pero es un equipo, yo creo, porque al final tienes que conseguir el documento, porque cuando ves la información que se ha dicho sobre este tema, su esposo la mató, por ejemplo, hay una publicación que dice, tengo que verificar, no sabemos cuándo ella fue al Chapare, cuándo fue, o sea, ni su familia sabe, porque su familia está en Tarija. Fue el día 18, ese dato sí lo encontramos, pero buscamos muchísimo. Según el cuaderno de investigaciones, dice, por ejemplo, que la ropa interior fue secuestrada, pero no dice en qué momento la devolvieron, qué hicieron con la ropa. Son algunos datos que después te paran, dices, a veces en el momento de la grabación dices, ¿y después qué pasó? No sé en qué momento llegó, en qué momento se fue, en qué momento la mataron, cómo la mataron, porque manifiesta en una de las informaciones, porque se contó de manera diversa, como ya te podrás imaginar, que la asfixió. Bueno, otro informe dicen que murió de manera natural porque se estaba bañando y se ahogó. Eso lo tenemos que comprobar, ir al cuaderno de investigaciones
qué dice el médico forense, porque eso es lo más científico que hay. Entonces, creo que se puede hacer un trabajo así más o menos mediano como hicimos en un mes. Y además, como te decía, Micaela, teníamos la premura de que esto salga antes de mayo, ¿no? Porque el 5 de mayo supuestamente es la audiencia conclusiva, pero de por medio tienes las elecciones, segunda vuelta en Chuquisaca, que un montón de cosas, que tienes que hacer despachos, el programa en la televisión, tienes muchas ocupaciones. Si tuvieras solamente esto, pucha, qué lindo sería, yo haría por lo menos unos 4, no sé, al año, imagino. Vamos a continuar con esta entrevista sobre uno de sus productos periodísticos y el uso de las técnicas narrativas junto al periodista Iván Ramos, a quien estos jóvenes futuros periodistas, y muchos de ellos ya interactuando con el periodismo, están desarrollando a propósito de esta tarea que nos apasiona a quienes estamos en este mundo del periodismo. Ángel Rodríguez tiene la palabra, estudiante de periodismo de la Unifrance. Adelante, Ángel. Bueno, lo que le quisiera preguntar al señor periodista es ¿cuál es la estructura de un podcast? Si lo entendemos como género, como tal vez un nuevo género. Bueno, gracias, Ángel. En realidad, yo les sugiero que se sumerjan dentro del podcast porque es un poco el futuro. Tal vez no tanto en Bolivia, claro. Si no hacemos, entonces, ¿qué futuro? ¿No? Pero hay muchos podcasts para el fútbol, para contar historias incluso familiares, etcétera. Muchos podcasts en España, en México, Estados Unidos. Es increíble, increíble el tema del podcast. Yo les aconsejaría que se introduzcan. Primero es lanzar un gancho, primero, y después intentar generar el arco que les hablaba. Pero el podcast ya ha dejado de ser solamente un género, sino es un propio medio de comunicación, es contenido. O sea, van a ustedes escuchar varios podcasts donde tienen incluso publicidad. O sea, ya genera de manera independiente, puede vivir sin radio, sin frecuencia modulada, sin amplitud modulada, ya puede vivir de manera independiente el podcast. No necesita de una radio, no necesita de, no sé, de un soporte como el que conocíamos antes, porque la comunicación, ustedes entenderán, se ha revolucionado. Entonces, hay podcasts, por ejemplo, yo distribuyo a algunos de ellos vía WhatsApp o Telegram. Por ahí viven los podcasts. Hago a veces podcasts exclusivos, audios exclusivos para una red, una comunidad de oyentes, de destinatarios, de usuarios, que se llama ahora, que viven ahí por el WhatsApp. Muy buenas noches, señor Iván. Le habla Cristal Flores. Estoy teniendo problemas técnicos con mi monitor. Mi pregunta es la siguiente. Si tuvo problemas al conseguir sus fuentes principales y sus fuentes de contraste. Gracias. Ya. Bueno, un saludo. Sí, claro, no es fácil, pero hemos tenido el respaldo de un equipo de activistas de Cochabamba para que ellas que siguen el caso, o sea, me contaron, ¿no? Audiencias donde, por ejemplo, una de las audiencias sancionaron al padre porque había pedido que ingrese un grupo de manifestantes a la sala de audiencias, entonces sancionaron al padre. Él me contaba con amargura, a mí me sancionan, pero al feminicida no. Yo veía su cara, cómo se les reía en el momento de la audiencia. Son cosas así que uno no puede introducir todo, ¿no? Ya te imaginarás que hay, no es solamente esto ya. Pero sí, claro, dificultades, algunas se te facilitan, otras te entregan. E incluso cuando ya hemos difundido el material así, hubo gente que te digo, pero no has dicho este elemento, ¿no? Que siempre pasa. Bueno, claro, no todo entrará y alguna otra gente tendrá otra parte de la historia, digamos, ¿no?
bueno, siempre hay dificultades. Bueno, la pregunta es, ¿con qué impedimentos se encontró al realizar el reportaje? Perdón, el reportaje. Eso es todo. Ya. Bueno, primero la dificultad de tiempo, y a veces dices, pucha, ahora, ¿cuándo empiezo? El tema es empezar, ¿no? ¿A qué hora empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Es el asunto. O sea, he tardado por lo menos unas 3 horas en la redacción de las 3 líneas, ¿cómo empezamos? Eso creo que es lo más complejo, porque una vez que haces todo, bueno, seguramente ya les contó Beatriz y algunos otros profesores, ¿qué es lo que se hace al último? Primero haces la nota y le pones el titular. Entonces el titular es al último, que se hace al último. Casi, muy pocas veces tienes el titular ya, ¿no? Pero la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces es ponerle un buen titular. Y después la entrada, lo que dicen lead, claro que no responde a las preguntas básicas necesariamente en una historia de estas, pero lo que más te dificulta es, te da flojera empezar. Después empiezas y cómo le pones el titular y cómo le pones la entrada, que eso se hace al final. ¿Es más difícil escuchar los datos que cuentan los implicados en los hechos o es más difícil redactar, escribir, recordando e imaginando los datos que le han relatado? Bueno, creo que esos son temas que vienen luego y lo más importante es cuál es el objetivo. Es eso, o sea, no perderte del objetivo. O sea, el objetivo es decir que hay una persona libre pese a la prueba que existe. O sea, la prueba es demasiado evidente. Hay una evidencia. Y recordarás que al final aparece un testigo clave. Y el testigo clave, Angelo, que aparece para confirmar y corroborar. Esto es parte de la última audiencia. En la última audiencia dice, sí, yo los he visto. Bueno. Entonces, ¿cómo calificas? Mira, te cuento y aprovecho esto. Cuando escuchó un grupo de activistas de Argentina esta pieza radiofónica, auditiva, me dijeron, vos tienes que saber que una cosa es feminicidio y otra cosa es femicidio. Tienes que explicarlo. Bueno, esto no es una clase de teoría, pero me parecía interesante. Entonces, he hablado con la Red de Lucha contra la Violencia aquí y me dijeron, no, el tema de feminicidio fue aceptado en Bolivia porque es parte de la ley y esa fue una discusión de 3 días para hacer la ley. ¿Utilizamos femicidio o feminicidio? Bueno, para que veas que no había que perderse, digamos, en ese tipo de detalles. Pero quiero aprovechar un elemento, Alison, ¿no? Quiero aprovechar un elemento. Mira, la radio, en realidad, era, digamos, un instrumento que lo escuchabas en altavoces, ¿no? O sea, lo escuchabas con parlantes, etc. Pero el podcast es hecho para escuchar principalmente en el iPad. De ahí viene podcast, iPad, de la tableta. Ahora, claro, ya con los celulares y con todo ello, el podcast es amigable desde el punto de vista del relato. Por eso es la narrativa. Es amigable. Porque es una persona que te va a hablar muy al oído. La mayoría de la gente utiliza para escuchar audífonos. Entonces, es una persona que te la está contando, que te está describiendo. Es imaginativo. Mucha gente utiliza, por ejemplo, podcast de noticias. Entonces, utiliza en el subterráneo, en el tren, en el bus. Por ejemplo, yo, ¿cómo escucho los podcasts? Que escucho una infinidad, por lo menos unos 30 a la semana. Cuando voy a caminar, cuando voy a trotar,
yo no escucho música, escucho historias, escucho este tipo de podcasts. Entonces, si vale el término, Alison, es para escuchar, es una persona que te está hablando al oído, así, cerquita, es amigable, ahí puesto. ¿Qué es lo que usted siente al hablar de estos temas tan sensibles? ¿Usted cómo maneja sus sentimientos? ¿Cómo puede expresarlos de una manera, en algunas veces muy cruda y otras veces evita, por así decirlo, llorar con estos temas sensibles? Bueno, a veces, primero que no hay que dejarse, no hay que dejarse, que no hay que dejarse acostumbrar, yo diría, ¿no? Porque una muerte, todo el mundo, y ya 5 muertes, medio te duele poquito. 100 muertes, bueno, y ¿dónde está la novedad? Digamos, ¿no? Ya 101 y como escuchar llover, digamos, ¿no? Primero que no dejar que eso suceda, que te acostumbre, ¿no? Que te afecte tanto. Y luego tampoco dramatizar tanto, ¿no? Yo critico, por ejemplo, a esos periodistas que se meten al agua para relatar una inundación. Y bueno, van a ver ustedes varias noticias de ejemplos donde los periodistas... les voy a hacer aquí una recomendación. Cuando vino aquí un periodista de la BBC de Londres, me dijo, pasa, que era por los tiempos del Bicentenario, recuerdo, dice, bueno, ¿sabes qué? Podemos poner aquí una gente que está manifestando, pero ¿qué voy a decir yo? Me lo han protestado, me lo han bailado. Recuerdo que para el caso de Octubre Negro aquí, algunos periodistas decían, bueno, los sin pie aquí adelante, los sin mano en la segunda línea, y la gente que no tiene ninguna discapacidad vaya nomás al final de la fila. O sea, preparando esa escena así tan asquerosa. No. Es lo real. Y si te da ganas de llorar, pues llorar. Y si te da ganas de reírte, reí también. Ya la radio ya no está hecha de robots. La radio está hecha de gente, de ser humano, de gente que llora, de gente pobre, de gente que tiene posibilidades. Entonces, por ahí va el asunto. Me voy con Adriana Atoche. Adelante, Adriana. Perdón, buenas noches. Yo quería preguntarle si siente empatía con las víctimas de feminicidio antes de realizar un trabajo periodístico. Totalmente. Hay 3 modos de comprometerse. 3 modos de comprometerse. Primero, te comprometes con el destinatario. Te comprometes con el medio y te comprometes con el mensaje. O sea, un comunicador, especialmente de la radio, se tiene que comprometer. No es cuestión de decir, bueno, ya la matada ya está. Digamos, ¿no? Noticias, 2 minutos, ya no, vamos a buscar. ¿Y dónde está el seguimiento? Y volver, y la fiscalía, y la policía, y no solo un caso. Este caso nos lleva a 10 más, este caso nos lleva a 100 más. Seguramente tú has visto la película Spotlight. Cuando yo hablo con los jóvenes siempre me gusta citar, antes que libros, películas. Es el caso de Boston, ¿no es cierto? Cuando va y ¿viste la película, no? Es Spotlight. Cuando denuncia el caso de una violación por parte de un sacerdote, etcétera. Es un caso, pero luego avanza la investigación, son 10, son 20, son 100, y esto te compromete a toda la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Entonces, esos 3 modos de compromiso con el medio, con el mensaje, con los destinatarios, tienen que ser clave. Gracias. Me voy con Damaris Padilla. Adelante, Damaris. Buenas noches, señor Iván. Un gusto conocerlo. Mi pregunta es, ¿de qué modo un periodista podría determinar si un hecho que busca informar amerita ser relatado de un modo narrativo y no meramente informativo? Ya. Bueno, las noticias son el hecho, lo reciente, ¿no? Aquí puede haber lo reciente, por ejemplo, decir, el 5 de mayo será la próxima audiencia. Eso es lo nuevo, ¿no? Pero
para que veas que no hemos dicho en el reportaje que el 5 de mayo era la audiencia. Porque estas audiencias, vos sabes, al juez le da un poco de dificultades en respirar y lo va a postergar, entonces ya no servía, ¿no es cierto? Pero sí, también debes tener cuidado en que este reportaje podría servir para luego, ¿no? Para después también, ¿no? Por ahí se suspende la audiencia, incluso por ahí se determinan que es culpable, entonces puedes volver a poner. Entonces hay un modo de reactualizar el hecho, no solamente desde el plano de la noticia, como te digo, es el 5. Y si no es el 5, al día siguiente eso ya no sirve. Pero en cambio, si haces un trabajo así un poco más consistente, podrías ir incluso después, ¿no? Después del hecho, seguir difundiendo y la gente podría seguir consumiendo y la gente que diga, no es este el único caso. A mí también me pasó. A mí también me sucedió. Para que veas que no es solamente, depende, ¿no? Vale la pena contar ya. Y vale la pena contar de este modo. Iván, ¿el género que utilizas es el género del reportaje o es género de crónica o es una mezcla de ambos? Es una mezcla. Es sin duda, es una mezcla. Podría ser documental, digamos, también, porque traigo documentos del cuaderno de investigaciones, los traigo. Puede ser testimonial, porque utilizo más el testimonio de Germán, que es su padre, pero me quedo con el podcast que ya ha roto prácticamente los formatos, ¿no? No sé si tú, no sé, los estudiantes han utilizado este formato que antes era la charla, ¿no? Desde el punto de vista testimonial, cómo empezar, ¿no? Porque era más amigable. A mí me gustaba muchísimo ese formato y creo que por eso cuando empecé a escuchar los podcasts me incliné por ello y preferí eso. Para que veas que ahora los formatos entre la noticia y la crónica y todo esto ya es tan confuso que hemos hecho nuevos paquetes y nuevos formatos. Para quienes están comenzando en el tema del periodismo, el definir un tema a investigar, a tratar, a trabajar en un producto periodístico, escojan el formato que escojan, les parece un poco complicado. Ya con el ejercicio profesional, el tema es un poco más sencillo de manejar. En este caso, en el caso de tu podcast, ¿cómo llegas a la historia? ¿Cuál es el dato disparador que finalmente te determina llegar a la historia? Bueno, te comentaré cuando me presento a un concurso sobre podcasts. Yo tenía una historia. La mujer que conduce su vida desde un camión, ¿ya? Esa era una historia. La otra era que una mujer que había llegado a pie caminando 60 kilómetros porque su marido la pegaba. Entonces, la temática era clara, era la mujer, ¿no? Mujer, violencia, algo así. Y cómo destaca la mujer, etc. Entonces, ¿cómo haces, no? O sea, pones en consulta a un amigo, a alguien, ¿cuál es la historia que te puede atraer más? ¿Cómo la cuentas? Un poco le cuentas. Bueno, me parece ¿no? Bueno, ahora, en este asunto es un contacto, pues, ¿no? El señor Germán me dice, usted hace reportajes, yo quiero que por favor contar la historia de mi hija, me dice, ¿no? Y me empieza a contar y yo me quedo temblando. Entonces, es de hecho el testimonio, que haya una prueba y haya una protección y creo que ese es el elemento que te engancha al asunto. Y a propósito de lo que me preguntaban, si el temor, que esto, que el otro, hace 10 años yo vengo siendo amenazado. El gobernador me hizo como 6, 7 conferencias de prensa exclusivas para entonces, es como una raya al tigre, ¿no?
Es típico. ¿Qué recomiendas a los estudiantes para poder seleccionar un tema de investigación, un tema de tratamiento periodístico? Primero un ejercicio, Beatriz. Primero un ejercicio. Primero es contar la historia de una persona que se ha muerto en tu familia. Siempre, o sea, esto de no, ya no tengo. Si dices, contar la historia de un futbolista de tu familia, no, yo no tengo. Entonces, no. Pero si dices, voy a contar la historia de una persona que murió en mi familia, entonces ahí tienes todos los elementos como para contar la historia. Todos los médicos le dijeron que no tenía nada y luego le detectaron que tenía cáncer. Fuimos al hospital, no había ficha, había que madrugar a las 3 de la mañana. Entonces, es ideal el ejercicio para empezar a contar una historia, ¿no? O sea, la historia de una persona que murió en mi familia. Ah, no, pero yo tengo mi papá, mi mamá, no pasa nada. Ah, pero mi tía, ah, pero mi tío, ah, pero mi hermana, ah, pero... Entonces, ¿por qué engancha además este tema? Porque tiene mucho sentimiento, tiene mucho corazón el tema. No es... porque algo tiene que enganchar. ¿Por qué Facebook es tan visitado? ¿Por qué el Instagram? Porque no es solamente una plataforma donde está cualquiera, está enganchada a los sentimientos, ¿no ve? Y si está enganchada a los sentimientos, eso también va a pegar y va a picar a la gente. Bueno, ¿por qué escogiste ser periodista, Iván? Uy, chao. Porque a mí me gusta estar ahí con la gente y me quedo ahí porque, ¿sabes qué pasa? Que la profesión más antigua del mundo, bueno, a veces se equivocan al decir que es la prostitución, ¿no es cierto? No. La historia más antigua del mundo es el contar historias. Cuando el abuelito sentaba sobre las rodillas a la nieta y le empezaba a contar historias de cómo era el mundo, de cómo eran las ovejas, de cómo eran los caballos, cómo llovía, cómo llueve. Entonces, yo creo que ahí está el secreto del periodismo, contar historias. Aquí hay una historia que vale la pena contarla, yo la voy a contar. Ese es el secreto, yo creo, y a mí yo me enganché por eso, por el periodismo, porque, y vos sabes que noticias así nomás a mí nunca me ha gustado. Así fría nunca me ha gustado, jamás. ¿Es momento del periodismo narrativo, Iván? Sí, claro. Los medios de comunicación han explotado en cuestión, y la que más ha ganado en todo esto ha sido la radio. Que se va a morir la radio, que la radio ya no tiene dónde, porque la televisión, la imagen, el mundo de la imagen. El filósofo de Bohr dice que vivimos en una cultura del espectáculo. Bueno, puede ser, es cierto. A mí, por ejemplo, no me gusta ver televisión, no veo televisión. Trabajo en la televisión, no veo televisión. No consumo televisión. Los partidos de fútbol los escucho por la radio. Hay todavía mucho por recorrer y creo que hay un potencial por el tema del audio. Hay todavía hay un mundo todavía. Hay un espacio importante que trabajar por la radio y creo que debemos hacerlo. ¿Qué puedes recomendar a estas nuevas generaciones que quieren hurgar, trabajar, pensar y vivir en periodismo y del periodismo? Yo vivo del periodismo. Yo vivo del periodismo, pero debemos un poco girar. Hay como te digo, nuevas fuentes, digamos, ¿no? Yo he visto experiencias, una he visto en Buenos Aires y otras en otro lado, para que les cuento dónde. Pero sí, por ejemplo, equipos de verificadores de datos,
Hay dos experiencias en Bolivia, pero desde las universidades podían salir, por ejemplo, con mayor autoridad de decir, miren, la razón se ha equivocado en este tema y no es así. Página 7 se equivocó en este tema y no es así. Esta radio se equivocó en esto y no es así. Verificadores de datos, hay equipos completos que son pagados para poder hacer ese trabajo. Creo que ahí, por ejemplo, hay una fuente informativa. Después, yo he tenido dificultades en cierto momento con los medios de comunicación, por lo que ustedes ya estaban ahí tocando, de que tocas un tema y se molestan, ¿eh? Pero ahora no te... A mí me dijeron varias veces que cuidado que te vamos a cerrar este medio. Es que ya no le pueden hablar al Mark Zuckerberg de Facebook y decirle, bueno, te vamos a cerrar tu cuenta, ¿no? Ya no. Uno ya puede vivir haciendo reportajes en Facebook. Uno ya puede vivir haciendo reportajes en YouTube, en Instagram. Entonces, y ahora con las nuevas tecnologías, antes necesitábamos un equipo, una isla de edición. Ahora yo veo a mis colegas que trabajan para Bolivisión, para PAT, ellos editan en su celular. Ellos han tenido que aprender. Ustedes ya no tienen que aprender, ya han nacido sabiendo. Una aplicación para editar, pues, la van a entender, la van a comprender muy bien. Entonces, como que, claro que se puede vivir y se puede vivir, no puedes vivir recibiendo $20,000 por el caso de corrupción últimamente, pero ya puedes vivir, ¿no? Bueno, Iván, yo quiero agradecerte a nombre de los estudiantes del 5º semestre de periodismo de la Universidad Franz Tamayo esta hora y unos minutos más que nos has regalado de tu tiempo para hablarnos del último trabajo que has presentado en formato podcast y para compartir tus experiencias con nosotros. Les agradezco mucho, realmente les mando un abrazo. Antes hacía la noticia, me la guardaba y me la apuntaba. Ahora se hace un periodismo compartiendo cosas, se hace un periodismo compartiendo datos, ¿no? Hay varios ejemplos sobre el asunto. Esa revelación, por ejemplo, que se hizo del tema de corrupción en Colombia y todo esto, se hizo con equipos prestados de Colombia, de Argentina, de México. Se hace un periodismo más colaborativo. Yo tengo el dato, pero también lo tengo que compartir con el otro compañero. Y las universidades y los equipos ahí, tienes una veintena de estudiantes que podríamos hacer un trabajo colaborativo y no tan restrictivo. Un abrazo, que sigan bien.